Bien, vamos a ver ahora el caso 22 que plantea lo siguiente. Como ustedes ven acá, tenemos tres ecuaciones con cinco variables, x, y, z, y después u y b. ¿Sí? Y la idea es que estas ecuaciones, o hay un punto en particular, que este sistema satisface la solución que ustedes ven acá a continuación, que es la de los 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pide el problema? Hay que definir x y z como funciones de u y de b en un entorno al punto y después encontrar, una vez dicho esto, una de las derivadas parciales, que en este caso sería de si y es función de u y de b, la idea es la derivada parcial de y en función de u en ese punto en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar los conceptos. Acá la idea sería tratar de resolver este tema por dos métodos. Uno que sería el método de Cramer o con el método de las matrices de determinantes, una forma. Y la otra sería a partir del método directo. Si ambos métodos son válidos, siempre yo recomendaría que al momento de hacerlo en un parcial o demás, traten de justificar, de aclarar que usan uno u otro método y sobre todo no mezclarlos porque cada uno tiene un procedimiento particular, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos dicho al principio? Básicamente que teníamos un sistema, o básicamente cuántas ecuaciones libres versus incógnitas. Nosotros acá tenemos 5 incógnitas, es decir, o variables, que en este caso son las 5 que ustedes ven acá arriba, y 3 ecuaciones que son las que están presentes en cada caso. ¿Ok? Entonces, para pensarlos de forma de función, sí se podría tomar a 3 variables en función de las dos que quedan libres. Acá el orden no importa si es una en función de la otra, es decir, acá el problema está hablando específicamente de x y z en función de u y de b, entonces se puede arreglar de esa forma, ¿sí? Pero si el problema planteara otro orden de ecuación, igualmente se podría resolver, no hay inconveniente. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, el primer paso que deberíamos tomar en cuenta es tomar esto como si fueran funciones en curvas de nivel, entre comillas, o superficie de nivel, entre comillas, iguales a 0. Entonces, para cada ecuación, por ejemplo, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, nosotros vamos a tener de la ecuación 1, ¿sí? F1 en función de las 5 variables que va a ser todo esto lo mismo. Fíjense que acá es simple, lo único que tengo que hacer es restar 3 a ambos lados y listo, digamos, más sencillo. Lo mismo para el 2. La función 2, que en este caso me va a quedar x al cubo por z más 2i menos u por b menos 2 igual a 0. Y lo mismo en el caso de esta, que me queda x por u más i por b menos x y z menos 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ese sería el punto importante. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que planteamos las funciones explícitamente? Vamos a calcular las derivadas parciales de cada uno con la idea de, primero, calcular el determinante de la matriz jacobiana, ¿sí? Para ver que ese determinante no se anule. ¿Cuál es el determinante? Tiene que ver con el orden de cada una de estas funciones en términos de x y z, que son las variables libres, entre comillas, que queremos despejar. Y obviamente evalúas en el punto. Y luego, ver si con la regla de Cramer, la derivada en particular que queremos calcular, que es respecto de y respecto de u, intercambiar el orden de columnas de forma tal de poder hacer esa derivada. Lo vamos a hacer a continuación. Ahora la idea sería calcular la matriz jacobiana, el determinante, ¿no?, de todas estas derivadas. ¿Qué orden tendríamos que tener en cuenta? Bueno, la idea sería las derivadas respecto de x y z, que son las variables que a nosotros nos interesan expresar en términos de u y de b. Por eso acá hicimos todas las derivadas parciales, fíjense que son unas cuantas, 15 más o menos. Pero ¿cuáles son las que tenemos que tener en cuenta para la matriz? Recuerden, x y z en función de u y de b. Entonces tiene que ser estas de las primeras tres filas, que son justamente las que relacionan cada función con las que a nosotros nos interesa calcular. Y obviamente después evaluarlas, en donde
corresponde, que es en este punto el 1, 1, 1. Entonces tenemos la primera respecto de x y así sucesivamente, ¿no? Para y demás. Fíjense que reemplazando todos los valores y calculando el determinante nos da 4 y lo que vemos acá es que este determinante es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto para interpretar bien el resultado? Que quedan cumplidas las condiciones del teorema de funciones implícitas y eso garantiza que en el entorno del punto 1, 1, 1, 1, 1, que es el que nos interesa a nosotros, las x y z son funciones implícitas de u y de b. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, para calcular lo que nosotros nos pedían, que era la derivada de y respecto de u, básicamente es la matriz jacobiana de las derivadas de y respecto de u sobre la matriz jacobiana o el determinante de la matriz jacobiana original que habíamos tenido nosotros, ¿sí? ¿Cómo armamos este si usamos la regla de Cramer? Es muy simple. O sea, fíjense, la matriz de referencia es la matriz jacobiana, ¿sí? Que es la que nosotros usamos para calcular si efectivamente existía una cosa o la otra. Ahora, si queremos una derivada particular de y, la columna que contiene las derivadas respecto a nuestra variable y es la que hay que reemplazar según las derivadas que a nosotros nos interesan. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las derivadas parciales respecto de u. Porque en este caso, fíjense que nosotros tenemos que fijarnos cuál sería en cuestión. Entonces, estas mismas derivadas parciales en forma de columna son las que vamos a reemplazar en la matriz jacobiana de y. Entonces, lo ponemos acá, ¿tá? Para que se vea. No voy a volver a copiar la derivada de la matriz jacobiana de j porque es repetir lo mismo, así que nada. Entonces vamos a tener derivada de f1 respecto de x, derivada de f1 respecto de u. Fíjense cómo cambiamos la columna. Derivada de f1 respecto de z, ¿sí? Y así sucesivamente. Y al momento de reemplazar, lo que nos va a quedar es 6 sobre 4. En este caso es, ¿sí?, 3 medios, pero fíjense que para la solución, pequeño detalle, con un menos, y nos va a quedar como menos 3 medios. Sí, ese sería lo que nos pregunta todo el problema. Ahora, otra forma, un poco menos engorrosa, podría ser usar el método directo. ¿Qué quiere decir? Para el método directo nosotros tenemos las mismas ecuaciones que teníamos al principio, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con el mismo sistema de ecuaciones, pero vamos a trabajar x en función de u y de b, y en función de u y de b, y z en función de u y de b. Obviamente, sí, lo que hay que hacer en este caso es resolver por lo menos hasta el punto donde tengamos la matriz jacobiana y chequeando que la matriz jacobiana original, esta, no se anule, porque eso es lo que nos da validez del teorema de la función implícita. Y lo que hay que hacer en este caso es derivar las funciones en derivadas parciales con las variables que respecto de u y de b, y si no se pueden despejar, dejarlas expresadas y después resolverlas en los términos que a nosotros nos pidan. Vamos a proceder en ese caso. Fíjense que este es el sistema de ecuaciones original que teníamos al principio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nosotros, para encontrar las derivadas que nos interesan, vamos a derivar cada lado de las ecuaciones, ¿sí? O cada ecuación la vamos a derivar respecto de u, justamente porque nosotros estamos focalizados en encontrar estas derivadas, la red de y respecto de u. Y lo vamos a tratar como un sistema de ecuaciones normal, ¿sí? Lo mismo de este lado, ¿no? Hay que derivar, realmente las derivadas acá van a ser 0, pero siempre corresponde, ¿sí? La nomenclatura, nunca se olviden, es muy importante en este caso. Entonces vamos a proceder ahora a hacer las derivadas en orden y luego resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se puede resolver con método de Cramer también, aunque no tiene que ver con las matrices de derivadas que vimos al principio, o se puede resolver con Gauss-Jordan o con algún método similar.